Debido a que la serie de estudios que estamos viendo está ligada a los rompecabezas, me tomé el tiempo de estudiar al respecto. Estuve investigando todo lo que pude acerca de los rompecabezas, su uso, su popularidad, la historia de ellos también en diferentes países, y como resultado mi conocimiento se ha expandido muchísimo. Aprendí que los rompecabezas tienen algunas piezas móviles. Rompecabezas también hay con formas de animales, de barcos, rompecabezas cuadrados, redondos y rompecabezas que se apilan y forman pequeños edificios. Hasta encontré rompecabezas fluorescentes. En este proceso me encontré con la historia del rompecabezas más famoso de todos los tiempos. Se trata de un rompecabezas con piezas móviles que tiene literalmente la opción de hacer millones de movidas. Este rompecabezas en particular lleva el nombre de su inventor, un húngaro llamado Erno Rubik. El cubo de Rubik se ha hecho tan popular en el mundo que es posible que usted tenga uno en su casa. Según datos oficiales, una gran parte de la población mundial ha comprado uno. Cada cara del cubo que uno puede sostener en la mano tiene un color distinto. El cubo está dividido en 3 columnas o capas, y cada capa está dividida en 9 pequeños cubos. Cada columna puede moverse horizontal o verticalmente. El desafío es el de hacer girar y mover todas las distintas hileras de colores que están mezcladas para dejar cada cara del cubo con un solo color, o sea, que cada cara tenga su color. Recuerdo intentar resolver este cubo mágico cuando estaba en la escuela y haber fracasado. 5 millones de personas también lo han intentado. ¿Sabe también que en distintos países hay clubes que se dedican a resolver el rompecabezas que presenta este cubo? Hay sitios de internet, foros y competiciones. He encontrado páginas y páginas con diagramas, instrucciones, atajos, consejos, movidas especiales y movimientos específicos para resolver el cubo. Hasta encontré discusiones con fórmulas matemáticas para resolver el problema. Como yo apenas pasé mis clases de matemática, ya sabrá por qué jamás me registré en uno de estos clubes. Me pareció interesante que el señor Rubik jamás planeó inventar el rompecabezas o juego más vendido de la historia. Este profesor de diseño y arquitectura estaba intrigado con el diseño estructural. Él quería crear algo con muchos bloques que pudiera moverse de manera independiente sin desarmarse. Entonces, en 1974, Rubik talló a mano este cubo de una pieza de madera y coloreó cada cara del cubo con un color distinto. Cuando él giró el cubo por primera vez y cambió los colores, le llevó un mes devolverlo a su estado original. El récord mundial en regresar el cubo a sus colores por cara se estableció en 1982. Un estudiante vietnamita los resolvió en tan solo 22 segundos. Ese récord sigue vigente. Más allá del hecho de que cada año se hace una competición en el pueblo natal de Rubik. Hasta el día de hoy, nadie ha resuelto el cubo en menos de 52 movimientos. Si bien un análisis por computadora nos demuestra que es posible resolverlo en 22 movimientos. Los expertos están de acuerdo con que se requeriría omnisciencia para poder resolverlos en tan solo 22 movimientos. Esto requeriría que las millones de movidas posibles se supieran a la vez y no se podría hacer ni un solo paso en falso. En la actualidad hay unos 5 millones de estos cubos por todo el mundo. Este cubo tiene más de 35 años y ha sido catalogado el mejor rompecabezas del mundo. En ese punto, realmente estoy de acuerdo. El rompecabezas del mundo en la actualidad y que existe hace mucho más de 35 años, cerca de 2000 años, para ser más preciso, es el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia del Dios vivo. Hay millones de piezas movibles en este rompecabezas, las cuales, todas juntas, forman el cuerpo. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con lo siguiente, que para resolver el cubo de Rubik en 20 movimientos, tal como dicen los expertos, se necesita un ser omnisciente. Se requiere de alguien que sepa todas las opciones y todos los escenarios posibles, alguien que sepa a dónde está ubicada cada pieza en cada momento, después de cada movida posible.
De la misma manera, el rompecabezas más empleado mundialmente, la Iglesia, requiere un ser omnisciente que sepa a dónde se encuentra cada miembro en todo momento. Requiere a alguien que sepa las millones de movidas posibles que cualquiera de nosotros pudiera contribuir al cuerpo. El inventor de este rompecabezas no es húngaro, sino un judío galileo, Dios encarnado. Hasta el día de hoy, según su promesa, Él está edificando la iglesia, poniendo todas las piezas del rompecabezas juntas, y las puertas del Hades, Él prometió, no van a lograr destruirla, como está en Mateo, capítulo 16, versículo 18. En nuestro último estudio hablamos acerca de la Iglesia Universal, la cual está formada por creyentes desde el día de Pentecostés, que fue el nacimiento de la Iglesia, hasta la actualidad. Esta Iglesia es invisible para nosotros, ya que incluye a cada creyente de los últimos 20 siglos y el comienzo del siglo XXI. Luego, tenemos a la Iglesia local, la Iglesia de Jerusalén, la Iglesia en Antioquía y las iglesias que se esparcieron por el mundo entero. Esto incluye la iglesia en la que usted se congrega. Sin embargo, el edificio no es la iglesia. La iglesia es la parte que se mueve, los miembros, con millones de opciones y posibilidades. El Nuevo Testamento nos dice que hay autoridades a seguir, 1 Timoteo capítulo 3. También hay que respetar un orden, 1 Corintios capítulo 14. También hay una doctrina a enseñar y defender, Tito capítulo 1. Y estamos hablando de esa iglesia local, donde también hay dones para ejercitar, Romanos 12 dice esto. También hay una misión que cumplir, 1 Corintios capítulo 15. Hay una relación a desarrollar según Efesios capítulo 4, y también, en medio de esta iglesia local, hay peligros y falsas enseñanzas a evitar, como dice Hechos capítulo 20. También hay fondos para invertir en la obra de Dios, según 2 Corintios capítulo 8. Hay ordenanzas para practicar, según Mateo capítulo 28 y 1 Corintios capítulo 11. Por último, hay oportunidades únicas para cada congregación según Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Esto ocurre dentro de la iglesia local. Y eso es solo el comienzo de lo que hacemos en la iglesia. Entonces, la pregunta para cada creyente no es ¿necesito realmente a la iglesia? Sino, ¿cómo puedo vivir sin la iglesia? Como la iglesia es el instrumento primario de Dios, tanto desarrollando al creyente como alcanzando al mundo, la interrogante debe ser, ¿a dónde me anoto? ¿Dónde encuentro mi lugar en este maravilloso rompecabezas? Entonces, todos deberíamos preguntarnos, ¿cómo encajamos juntos en este rompecabezas, esta asamblea local que ha sido diseñada por Dios? Y ahora, en este desarrollo del mensaje estamos llegando al tema resolviendo el lugar del creyente en el rompecabezas de la iglesia. El apóstol Pablo está por respondernos la inquietud de nuestro lugar en el rompecabezas de la iglesia en Romanos capítulo 12. Y lo está haciendo mucho más rápido que yo. De hecho, hoy solo vamos a necesitar continuar el proceso de acomodar la mesa del rompecabezas. Ya hemos sido animados por Pablo a encarar este proceso con humildad, ¿se acuerda? Pablo escribe lo siguiente en el versículo 3. Él le dice al creyente, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Uno no puede encarar el rompecabezas de la iglesia de Cristo y descubrir su lugar sin tener esta actitud, humildad. El principio de la unidad también. Nos dijo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, que tenemos que mantener el principio de la unidad. En los versículos 4 y 5, él repite esta expresión unas 2 veces, un cuerpo. Es como decir, si bien consistimos de muchos miembros que se mueven, somos un rompecabezas completo, nuestras piezas se interconectan. En tercer lugar, vimos el principio de la diversidad. En el versículo 4, leemos allí, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Luego en el versículo 6, agregamos de manera que teniendo diferentes dones. En otras palabras, una iglesia unificada no es una iglesia uniforme. La unidad no es lo mismo que la uniformidad. Y esto
Habíamos hecho un énfasis específico con este concepto en nuestro último estudio. En cuarto lugar, vimos el principio de rendir cuentas. El versículo 5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pertenecemos los unos a los otros y tenemos una responsabilidad los unos con los otros. Cada creyente es un pariente de sangre. La sangre de Jesucristo que nos ha limpiado y nos dio acceso a la familia de Dios. Ahora le pregunto nuevamente, ¿hay lugar en su vida para sus hermanos en la fe? ¿Hay tiempo para sus hermanos? Aparte del domingo, ¿no? ¿La iglesia tiene un lugar en su agenda? Contéstese en forma silenciosa usted mismo estas preguntas. Pero en tercer lugar, el principio de estar disponible. Si su respuesta a esa pregunta es sí, y creo que Pablo asume que la respuesta sería positiva, él ahora se dirige hacia el último principio, lo que es lógico que sea el próximo paso, el principio de la disponibilidad. Este principio, en la última parte del versículo 6, está implícito por el contexto y la exhortación de Pablo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En otras palabras, asumiendo que hay un deseo de servir, uno debe descubrir a dónde servir. Pablo da una lista breve de posibilidades. No es una lista exhaustiva, pero es suficiente para darle a la iglesia suficiente como para pensar y orar al respecto. Pablo menciona, en el versículo 6, profecía. En el versículo 7, servicio y enseñanza. En el versículo 8, exhortación, dar, liderar y demostrar misericordia. Usted bien se puede imaginar que hay 1.000.000 de maneras de ejercitar estos dones. Es como si Pablo hubiera llegado a la conclusión y nos dice a cada uno de nosotros algo así: hagan algo, actúen por favor. No lea estos versículos y siga de largo. Están allí para que uno los practique. Esta es la foto, la imagen en la caja del rompecabezas. Así debe de verse la iglesia y aquí están las piezas. La pasión de Pablo en estos versículos acerca del rol individual de cada creyente queda reflejado en otros pasajes y mencionado por otros apóstoles. Por ejemplo, Pedro escribió lo siguiente en 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pablo le escribió a Timoteo y le urgió: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 1 Timoteo 4:14. No lo descuide, no lo ignore, no lo guarde, por favor, úselo, dice la palabra de Dios. El famoso violinista y compositor Niccolò Paganini, antes de morir, dejó en su testamento que su violín fuera para la ciudad de Génova. Sin embargo, había una condición para que la ciudad se quedara con el violín: que nunca más se tocara. Tenía que ser preservado, pero no tocado. Pablo le escribió a los Efesios que nosotros, como creyentes, fuimos creados por Dios, somos hechura suya para buenas obras, fuimos compuestos para servir. Eso dice Efesios 2:10. En otras palabras, debemos estar activos, no guardados como ese instrumento en un museo. Amigos, Jesucristo no nos llamó a una vida de preservación, sino de participación. De hecho, Jesucristo le dijo lo siguiente a quienes querían ser sus discípulos: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso dice Mateo 16:25. Para parafrasearlo, si usted quiere perder su vida, quédese y viva para sí. Si quiere encontrar vida, esté dispuesto a entregarla. No somos para preservar como un frasco de mermelada que uno guarda hasta algún día en que se dispone a comerla. Somos tinajas de agua listas junto a la puerta para los primeros pies sucios que aparezcan. Entonces Pablo, antes de darnos más términos específicos y ministerio dentro de la iglesia, nos informa esto: cómo acercarnos y encarar a otros, qué debemos buscar al servir a otros y por qué debemos servir a los demás. Ahora la pregunta es: ¿está dispuesto a servir a los demás?
Le pregunto en este momento, usted, que nos escucha, que sintoniza esta radio, ¿está dispuesto o dispuesta a servir a los demás? La razón por la cual muchos creyentes no sienten la oportunidad de parte de Dios es porque Dios ya sabe que no están dispuestos. Estos creyentes han colgado un cartel en la puerta de su corazón que dice, no molestar. Entonces, seguimos avanzando y exploremos un poco más el principio de la disponibilidad. Si usted quiere obedecer el desafío de Pablo en el versículo 6 de Romanos 12, quiere ejercitar su don, entonces va a necesitar hacer 4 cosas y rehusarse a hacer otras 4. ¿Vamos? ¿Está listo? ¿Tiene su papel, su lápiz allí? Vamos adelante. Vamos a ser desafiados en cuanto a su don espiritual. Permítame darle varios desafíos relacionados a ese don espiritual que usted posee. En primer lugar, descúbralo. Sí. Si quiere poner en práctica su don espiritual, en primer lugar debe descubrirlo. ¿Cómo podemos descubrir nuestro don espiritual? Sería la pregunta ahora, ¿no? Permítame darle 2 palabras clave para tener en cuenta. La primera palabra es exponerse. Expóngase ante Dios en oración. Este paso nunca se acaba. Usted encontrará su don y su rol en el cuerpo de Cristo por medio de la oración. Pero también exposición ante la palabra de Dios para adquirir discernimiento. Si usted se mantiene lejos de la palabra de Dios, jamás se sentirá cerca de la familia de Dios. Si quiere encontrar su lugar en la familia de Dios, debe de emplear tiempo en la palabra de Dios. Y también, expóngase ante otros creyentes para recibir consejo. Permita que otros le animen y afirmen en su elección de ministerio. Entonces, expóngase a las oportunidades y luego ore, escudriñe las Escrituras para encontrar dirección y guía y hable con otros acerca de sus luchas, su aprendizaje y su búsqueda. La segunda palabra clave para saber cuál es su don, para descubrir cuál es su don espiritual, es no solo exponerse, sino experimentación. Me parece interesante que un autor muy conocido en el tema de los dones espirituales ha llegado a un punto en el que, después de 25 años de dar todo tipo de guías y ayudas para descubrir los dones espirituales, ha llegado a la conclusión que el mejor consejo que le puede dar a un creyente que quiere ser utilizado por Dios es el siguiente: experimente. Esto dijo este autor. ¿Qué piensa que le gustaría hacer? ¿Qué cosas disfruta? Eso es lo que usted tiene que estar pensando. ¿Dónde ha bendecido Dios sus esfuerzos? Esto no significa que todo sea color de rosas, no. En un minuto vamos a hablar de esto. Esto encaja muy bien con lo que descubrimos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Siga a Dios, permanezca en su palabra, busque la santidad, busque agradarle y después haga lo que le guste hacer. Si no está seguro, hable con su pastor, por favor. Descubra su lugar por medio de exponerse y experimentar, de servir a Dios. A eso me estoy refiriendo. Entonces, qué importante es para descubrir cuál es su don, su capacidad espiritual dada por Dios, que usted se exponga a Dios en oración, a su palabra para adquirir discernimiento y conocimiento, y también al consejo de otras personas. ¿Saben una cosa? Hay muchos creyentes que no saben qué don espiritual Dios le ha dado. No lo conocen. Entonces, qué difícil es encajar en medio de ese rompecabezas. No va a poder encajar porque no sabe cuál es la función que Dios le capacitó para hacer. Entonces, es muy importante que nos detengamos acá y pensemos en descubrir el don espiritual que Dios nos ha dado. ¿Cómo lo hacemos? Expóngase a Dios en oración, a la palabra para adquirir discernimiento, pero también expóngase a que otros creyentes le aconsejen. Vean lo que usted está haciendo, le digan, mira, aquí es donde tú mejor te desarrollas, esto es lo mejor que tú haces, ver donde Dios le está bendiciendo. Y en segundo lugar, también experimente.
Sirva al Señor. Hay tantos lugares en la obra de Dios que uno puede estar sirviendo. Entonces es muy importante que usted comience a servir al Señor. Por favor, no se detenga en esto. No podemos decir, quiero descubrir cuál es mi don espiritual y me quedo en mi casa encerrado allí sin hacer nada. No. Comience a experimentar. Como decíamos a través del estudio anteriormente en Romanos, siga a Dios, permanezca en su palabra, busque la santidad, busque agradarle y después sirva, haga lo que le guste hacer. Si es trabajar con niños, si es trabajar con personas mayores, si es evangelizar, si es discipular, hay tantas cosas en la obra de Dios que uno puede hacer. Entonces, comience a hacerlo. Ahí usted se va a ir dando cuenta de cuál es su don espiritual, cuál es el don que Dios nos ha dado. Ese es uno de los primeros desafíos en cuanto al don espiritual. Descúbralo. En segundo lugar, desarrolle. El segundo desafío es no solo que uno debe de descubrir cuál es su don, sino que una vez que lo hizo, debe desarrollarlo. Me temo, hermanos, que muchos creyentes tienen la idea que encontrar el don espiritual tiene que ver con las cosas que son fáciles, sin esfuerzo, sin disciplina o práctica, sin estudio y sin desarrollo. Pero no es así. La verdad es que un don no es una habilidad que está lista para usarse al máximo de su potencial, sino una capacidad para servir que debemos desarrollar. Esto es muy importante. Quiero repetir este concepto. Escúcheme bien. La verdad es que un don no es una habilidad que está lista para usarse al máximo de su potencial, sino una capacidad para servir que debemos desarrollar. El contribuir esa pieza en particular para el rompecabezas va a llevar tiempo y esfuerzo. Entonces, descubra su don y desarróllelo. Pero también, deleítese. El tercer desafío no es solamente descubrir, no solamente desarrollar el don, sino deleitarse en ese don. Dios lo ha diseñado a usted específicamente para que haga una contribución. Hay pocas cosas que uno entra en contacto que van a perdurar por siempre. Una de ellas son las personas. Su don es el canal principal por el cual uno conecta a las personas con la gracia de Dios. Qué hermoso concepto. Su don es el canal principal por el cual uno conecta a las personas con la gracia de Dios. Nunca se olvide de este concepto. Su don no es para usted, es para que como un canal principal usted pueda conectar a esas personas con las cuales tiene contacto con la gracia de Dios. Recuerde, Pedro dijo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso dice Primera de Pedro 4:10. Lo vuelvo a leer. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así es como sus experiencias buenas y malas, su pasión y personalidad, educación e intereses espirituales se unifican y por medio de su lugar en el cuerpo de Cristo, y usted así servirá con efectividad y traerá gloria al Señor Jesucristo. El apóstol Juan enseñó, evangelizó y discipuló a creyentes nuevos por muchos años. Y él dijo, en tercera de Juan, versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Él no dijo, nada me trae más gozo de saber que soy uno de los 12 apóstoles. No dijo esto. Tampoco dijo, nada me trae más gozo que haber escrito 5 libros del Nuevo Testamento. No. Escuche bien lo que él dijo. Dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Uno no se sienta y mira a sí mismo para admirarse, sino que debe de admirar a Dios y agradecerle por lo que su diseño divino en su vida ha permitido que haga en la vida de otros. Las vidas de aquellos a quienes usted enseña, anima, consuela, evangeliza, restaura, discipula y da.
ahí hay que deleitarse. ¡Qué maravilloso! Doy gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me está dando de poder ministrar a usted a través de la enseñanza de la palabra de Dios aquí en Sabiduría para el Corazón. Es un gran privilegio, es una gran responsabilidad y me deleito cada día en lo que estoy haciendo. Repasando un poco en cuanto a lo que estamos mirando, estamos hablando del principio de la disponibilidad. Y si usted quiere obedecer el desafío de Pablo en el versículo 6 de Romanos capítulo 12, quiere ejercitar su don, entonces va a necesitar hacer 4 cosas y rehusarse a hacer otras 4 cosas. Los desafíos en cuanto al don espiritual, los 4 desafíos, las 4 cosas que usted tiene que hacer es, primero, descubra su don espiritual, para servir no a sí mismo, sino servir a otras personas. Y decíamos allí que teníamos que estar allí dispuestos a exponernos en oración ante Dios, a exponernos ante la palabra de Dios buscando discernimiento y exponernos a otros creyentes para buscar y recibir ese consejo. Pero en segundo lugar, no solamente debíamos exponernos, sino experimentar, estar buscando qué hacer en la obra de Dios, disfrutar de la obra de Dios, desarrollar lo que Dios nos ha dado para hacer en cualquier área del ministerio. Entonces, en primer lugar dijimos, descubra su don. En segundo lugar, desarrolle su don. No se quede con ese don allí sentado. Comience a desarrollar ese don. No es una habilidad el don que Dios nos ha dado que está lista para usarse al máximo de su potencial, sino una capacidad para servir que debemos desarrollar. Así que descubra su don, desarrolle su don, pero también deleítese. Deleítese en ese don que Dios le ha dado para que usted haga una contribución valiosa, valiosísima a la obra de Dios, a la iglesia de Dios, a ese lugar donde Dios le ha colocado. En cuarto lugar, el cuarto desafío es no se desanime. Las personas van a traerle mucha satisfacción, pero también van a traerle profunda tristeza. ¿Va a servirles? Segunda Tesalonicenses 3:13 nos dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Cada siervo de Cristo sabe lo que esto implica. Cuando la persona que uno trató de ayudar vuelve a su estilo de vida pecaminoso y destructivo, usted piensa, ¿para qué? ¿Para qué gasté tanto tiempo? ¿Para qué invertí tanto tiempo en esta persona y ahora mirá a dónde volvió? La gente no cambia, no les importa. Esto es difícil y a veces demasiado frustrante. Pero pregúntese lo siguiente. ¿Estará satisfecho con la promesa de Cristo en Mateo 6:4 que dice que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público? Hágase esa pregunta, por favor. Dios, el Padre, conoce aún lo secreto y Dios nos va a recompensar en público. ¿Está satisfecho con lo que usted hizo? ¿Se puede aferrar a la promesa que dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano? ¿Está dispuesto a servir a Cristo sin importarle quién se lleve las felicitaciones? Otra pregunta más. ¿Está dispuesto a fracasar en algún intento de servir y después de ello no darse por vencido? Otra cosa más. ¿Está disponible para seguir experimentando, orando, buscando, estudiando y adaptándose al cambio y al crecimiento? Por favor, no se desanime. El quinto desafío. Y seguimos avanzando. Estamos llegando casi al final de nuestro mensaje. Y el quinto desafío lo encontramos en el versículo 6 de Romanos capítulo 12. Allí leemos, úsese conforme a la medida de la fe. En otras palabras, no se quede allí mirando. Hágalo, por favor, haga algo. Usted dirá, bueno, voy a esperar a descubrir mi don, mientras tanto no hago nada. No. Un autor dijo en una oportunidad, ni Dios puede hacer doblar a un auto que no está en movimiento. ¿Cuánta razón hay ahí, no? Ni Dios puede hacer doblar a un vehículo que no está en movimiento.
Ponga el auto en primera velocidad, mire a su alrededor, haga una llamada telefónica o dos, abra los ojos. Hay tantas cosas que se pueden hacer en la familia de la fe, tantas. Si no, vaya, hable con el pastor, con su pastor, con aquellas personas responsables, sus ancianos, hable y pregúntele qué puedo hacer en la familia de la fe. No tenemos que quedarnos esperando a que alguien se sienta capacitado, no. Si usted está caminando por el pasillo de la iglesia y ve un papel en el piso, no se pregunte si tiene el don de servicio, recójalo, por favor. Si ve a un niño llorando en el pasillo, obviamente perdió a su madre, no se pregunte si tiene el don de misericordia o no, ayúdelo. Si al llevar a su hijo a la clase de escuela dominical ve que solo hay 2 maestros con una cantidad muy grande de niños, no se ponga a orar a Dios para ver si envía más maestros. Por favor, arremánguese y ayude allí. Es posible que la pase muy bien y eso lo lleve a descubrir su don. Pero vamos llegando a una conclusión. Este es entonces el principio de disponibilidad. Descúbralo, desarróllelo, disfrútelo, no se desanime y hágalo. Hágalo. ¿Qué sucede como resultado? Nos preguntamos ahora. Al leer los artículos del cubo de Rubik, vi que lo que más le fascinaba al señor Rubik y lo llevó a inventar el cubo mágico fue el deseo de ver un objeto con partes móviles que pudieran moverse de forma independiente sin desmoronarse. Movimiento individual sin desconexión. Partes móviles sin división. Qué buen cuadro del cuerpo de Cristo universal y local. Piezas móviles, corazones unificados. Acciones independientes con miles de posibilidades, pero con una pasión singular de glorificar al Señor del universo al construir un faro, un centro de aprendizaje, una sala de entrenamientos para discípulos, un lugar de descanso para los fatigados, una fuente de agua para los sedientos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, en tiempos especiales, como los domingos a la mañana, cuando todas las partes se congregan, adoramos juntos al único y sabio Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Este es el desafío entonces. Por favor, no se quede allí sin hacer nada, comience a hacer algo. Descubra su don en este principio de disponibilidad, desarróllelo, disfrútelo, no se desanime. A veces hay momentos difíciles en la obra de Dios, no se desanime, siga adelante, pero por favor, hágalo, haga algo. Este es el desafío para usted. Si todavía no conoce su don espiritual, si todavía no está sirviendo al Señor, este es el momento para hacerlo. Comience orando a Dios, esté involucrado en la obra de Dios, busque el consejo de hombres de Dios y expóngase a la palabra de Dios. Y Dios va a ir desarrollando en usted y mostrándole cuál es ese don, esa capacidad espiritual que Dios le dio para servirle en su iglesia. Ponga en práctica esto, es muy importante para su vida y aún para aquellas personas que le están rodeando, para la iglesia en la cual usted se está congregando. Esto es muy, pero muy importante. No deje pasar más tiempo, por favor. Es algo que usted urgentemente tiene que hacer. Vaya, descubra su don, desarróllelo, disfrute, no se desanime y hágalo. Sirva al Señor porque es lo mejor que uno puede hacer con toda su vida. Que Dios le bendiga ricamente.